están? Un gusto saludarles. Mi nombre es Marcelo Andrés Yáñez Cabezas y conjuntamente con mis compañeros vamos a desarrollar un trabajo referente a los partidos políticos en nuestro país. Pertenecemos a la Universidad Domingo Savio, a la carrera de Derecho, en la materia Teoría del Estado, con la docente doctora Jael Palenque. Hola, hoy les voy a comentar cómo nacen los partidos políticos en Bolivia, los cuales han ido evolucionando desde un sistema de élites excluyentes hasta un modelo de democracia pluricultural. A continuación voy a detallar cronológicamente esto. Bien. Voy a retroceder hasta el siglo XIX, que es el génesis. Tras la Guerra del Pacífico de 1880, surgieron los primeros partidos estructurados. Tenemos el Partido Conservador, los Mineros de La Plata, y el Partido Liberal, las élites de la ciudad de La Paz. Estos dominaron la escena desde 1920, cuando el Partido Republicano tomó el poder. Posguerra del Chaco, entre 1935 y 1952, la derrota de la misma generó una crisis de legitimidad que dio paso a nuevos partidos e ideologías modernas. Y es el caso de la izquierda y el nacionalismo. Tenemos el Partido Obrero Revolucionario en 1935, el Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1941 y de derecha la Falange Socialista Boliviana en 1937. Luego tenemos un espacio de democracia pactada entre 1982 y el 2003. Tras las dictaduras, el sistema hizo que se negocie entre ellos para poder generar pactos y gobernabilidad, y entra en escena el movimiento nacionalista revolucionario, la Acción Democrática Nacionalista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Luego tenemos la era plurinacional del 2003 a nuestros días. El agotamiento de los partidos tradicionales permitió que la irrupción de un nuevo partido, el cual se llamaba Movimiento al Socialismo, eh, impulsó a los movimientos sociales y a los indígenas. En ese sentido, nace la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas. En 1999 sale la primera norma integral que regulaba la constitución y el funcionamiento de los partidos bajo un modelo de democracia representativa y centralizada. Luego nace la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas en 2004. Este hito permitió la participación política sin necesidad de pertenecer a un partido tradicional, democratizando el acceso al poder. Y luego sale la Ley 1096 de Organizaciones Políticas en el 2018. Es la ley actual. Esta regula la democracia interna, las elecciones primarias, el financiamiento y la paridad de género, adaptando el sistema marco del Estado plurinacional. Muy buenos días, mi nombre es Alan Richard Roca de la carrera de Derecho de la materia Teoría del Estado. Hoy les hablaré sobre los aportes de los partidos políticos al desarrollo de Bolivia. En Bolivia los partidos políticos han sido fundamentales para el desarrollo político, social y económico, ya que organizan la participación ciudadana y ejercen el poder a través del gobierno. El aporte en el desarrollo político tenemos las elecciones periódicas y la representación, participación ciudadana y alternancia en el poder. Su base constitucional la tenemos en el artículo 11, donde nos señala la democracia participativa, representativa y comunitaria. En el artículo 209, la representación mediante partidos políticos. Un ejemplo sería las anteriores elecciones de autoridades nacionales y subnacionales mediante el voto. En el aporte en el desarrollo social, los partidos han impulsado derechos sociales e inclusión. En el artículo 14 nos dice la igualdad y no la discriminación. En el artículo 30, derechos de pueblos indígenas, donde nos da como ejemplo las políticas de inclusión social y el reconocimiento indígena. En el aporte en el desarrollo económico, definen modelos económicos según su ideología. Su base constitucional la tenemos en el artículo 306,
modelo económico plural, y en el artículo 349, que los recursos naturales son del pueblo. Un ejemplo sería la nacionalización de los recursos y programas contra la pobreza. En conclusión, los partidos políticos organizan la democracia, promueven derechos sociales y definen el rumbo económico del país. En Bolivia, a lo largo de la historia, diferentes partidos políticos han tenido su mayor aceptación por parte de la ciudadanía. El apoyo de la población ha cambiado el tiempo y debido a la situación política del país. Por tal razón es importante analizar la historia política y entender que partidos políticos tuvieron su mayor aceptación ciudadana en diferentes épocas. Uno de los partidos con mayor aceptación de la historia de Bolivia fue el movimiento revolucionario, especialmente después de la Revolución Nacional en el 52. Este partido logró el apoyo de la población porque impactó el voto universal. La reformación agraria y la nacionalización de las minas, beneficiando a los campesinos y trabajadores. Posteriormente, en los años 80 y 90, tuvo una participación política, acción de democrático nacionalista, que participó en el gobierno democrático y tuvo un apoyo urbano y político tradicional. En la historia más reciente de Bolivia, el partido que tuvo la mayor aceptación es el movimiento al socialismo, que tuvo varias elecciones y ganó. Tuvo el apoyo de sectores sociales, campesinos, trabajadores y la organización indígena. En la actualidad, Bolivia presenta varios partidos políticos como Comunidad Ciudadana, CREEMO, etc. Según el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, Bolivia presenta una democracia, ejerce de forma participativa, representativa y comunicativa, lo que permite la participación activa de la ciudadanía en las decisiones políticas del país. El dilema de las promesas cumplidas de los partidos políticos. Hoy vamos a hablar si existen partidos políticos que pudieron cumplir con sus promesas garantizando el bienestar de la sociedad. En la historia de Bolivia, muchos partidos políticos no han cumplido al 100% sus promesas, pero algunos marcaron hitos que transformaron la sociedad. Por ejemplo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, tras la Revolución de 1952, cumplió parcialmente sus promesas implementando hitos estructurados, como ser el voto universal. Se otorgó el derecho al voto a mujeres, analfabetos y campesinos, eliminando el censo analfabetizado y económico. Actualmente este principio lo encontramos en el artículo 26 de nuestra Constitución Política del Estado. También la nacionalización de las minas. El Estado se hizo cargo, asumió el control de los yacimientos, creando la Comibol para gestionar las riquezas mineras. La reforma agraria, se eliminó el sistema de ponquiaje, que quiere decir servidumbre
indígena, distribuyendo tierras a campesinos con el lema de la tierra es de quien la trabaja. La reforma educativa se buscó democratizar el acceso a la educación. La Central Obrera Boliviana, la COP, se impulsó la sindicalización masiva y la repartición en la toma de decisiones. La redistribución económica, se fomentó la industria petrolera y el desarrollo del oriente boliviano. Estas promesas del MNR fueron ejecutadas mediante decretos supremos. Otro ejemplo, el movimiento al socialismo. Prometió la nacionalización de los hidrocarburos y una nueva constitución, 2009, refundando Bolivia como un Estado plurinacional. Artículo 1, 2 y 3 de la Constitución Política del Estado. La reducción de la pobreza, la estabilidad económica. Artículo 311 de la Constitución Política del Estado. La inclusión social, artículos 13, 14, 15, 20 y 21 de la Constitución Política del Estado. Esta norma se basa en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. El vivir bien, summa camana. La ideología política en Bolivia ha evolucionado desde el liberalismo desde el siglo XIX hacia un dominio del socialismo indígena, más en el siglo XXI, marcando una reciente transición hasta la centro-derecha. PDC, Partido Demócrata Cristiano. Para el 2025 el movimiento socialismo más se basó en el indigenismo, estatismo y la izquierda nacional, mientras que la oposición se dividió entre posturas tradicionales y nuevas corrientes de derecha-centro que proponen la liberalización económica. Partidos de derecha, centro-derecha, partidos como el Partido Demócrata Cristiano, PDC, han adoptado posturas de capitalismo para todo, poniendo liberar la economía, reducir la intervención estatal y transición hacia un modelo moderado. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX predominaron las pugnas entre el liberalismo y las evolucionado hacia las facciones del MNR, nacionalismo revolucionario, socialismo nacional y partido falangista. La oposición política ha intentado diferenciarse del populismo, del MAS, buscando estabilidad económica. Giro ideológico. El país muestra un movimiento desde la izquierda hacia el centro-derecha, evidenciando en las elecciones 2025 en el triunfo de opciones del centro-derecha tras casi 20 años de socialismo. El caudillismo e interna. El MAS ha experimentado pugnas internas y de bicefalismo entre las dirigencias de Evo Morales y del gobierno de Luis Arce. El apoyo del MAS se concentró históricamente en el occidente, en La Paz, Alto, Potosí, Oruro y valles, con facciones de derecha ganando terreno en tierras bajas y zonas urbanas. Actualmente el panorama político enfrenta una reconfiguración buscando alternativas al modelo económico implementado por el MAS en las últimas 2 décadas. Desde la teoría del Estado, el objetivo principal es el bienestar de la sociedad, entendido no solo como los beneficios económicos, sino como el vivir bien, establecido en la Constitución Política, los cuales mis compañeros han citado de gran manera.
también algo importante que tenemos que hacer notar, la ley de partidos políticos es clave. Nos ha llevado hacia la democracia y ha ido evolucionando constantemente según el periodo del tiempo. Finalmente, la soberanía reside en el pueblo, que delega su poder mediante el voto. Si las autoridades no cumplen su mandato, existe el mecanismo de la revocatoria, que permite a la ciudadanía retirar su confianza. En conclusión, los partidos políticos en Bolivia han evolucionado junto al Estado, reflejando las luchas sociales, los cambios constitucionales y la búsqueda constante del bienestar colectivo. Bueno, este es el grupo Derecho y Punto. Varios nombres están inscritos en el imaginario colectivo nacional y latinoamericano como héroes de la democracia en Bolivia. Héroes como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal Camps o los mártires de la calle Harrington. Sin embargo, también existen personajes protagónicos que trabajaron a lo largo de sus vidas para sostener la democracia desde varias dimensiones. Este es el caso de Ana María Romero de Campero o Domitila Chungara. Justamente, uno de los hechos más cruentos de la historia boliviana fue el asesinato de 8 miembros de la Dirección Nacional Clandestina del Movimiento de la Izquierda Revolucionario. El 15 de enero de 1981, cuando un grupo de paramilitares al servicio de la dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez atacó la casa de la calle Harrington en la zona de Sopocachi, en La Paz, y donde murieron Ramiro Velasco, José Luis Suárez, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro, Artemio Camargo, Arcil Menacho, Gonzalo Barrón y Jorge Valdivieso. Solo Gloria Ardaya sobrevivió a la masacre. Su compañero Barrón es descendido también al segundo piso de la azotea y ametrallado inmediatamente. Igualmente trágico fue el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz el 17 de julio de 1980. Quiroga fue apresado por militares durante el asalto a la Central Obrera Boliviana, conducido al Estado Mayor y asesinado, haciendo desaparecer su cuerpo hasta el día de hoy. Igual de trágica fue la muerte del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, secuestrado por los mismos paramilitares el 21 de marzo de 1980, torturado y asesinado y después abandonado en las afueras de La Paz. Es el 9 de abril de 1952, y entre esa fecha y el 11 de abril se produjo uno de los episodios más importantes de Bolivia. El pueblo, los mineros, carabineros de la policía sumados a la rebelión lograron derrotar al ejército de Hugo Ballivián en heroicas acciones callejeras. El saldo del enfrentamiento fue de 490 muertos y casi 1000 heridos. El nuevo gobierno revolucionario del MNR instaló en Palacio de Gobierno a Víctor Paz y Hernán Siles. Trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica. Pero las ideas gestadas en los años 30 y 40 comenzaban a hacerse realidad. El otro objetivo clave era tomar el control total de la economía por la vía de descabezar a los 3 grandes mineros del estaño. Se consideraba que solo un Estado fuerte, dueño de sus recursos naturales y de sus empresas de producción, podría desarrollar el país. Por eso, el 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas, con lo que el 80% de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado. Acto seguido se creó la Comibol, la empresa minera estatal. Se estableció el control obrero con derecho a veto. Se despidió y recontrató a todos los trabajadores, lo que demandó una fuerte erogación al erario. En 1955 se dictó un nuevo Código de la Educación. Otro de los objetivos básicos de la revolución fue la diversificación económica y la vertebración del país. La inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz
La primera ruta asfaltada del país permitió un acceso al oriente que marcó el impulso de crecimiento de Santa Cruz de la Sierra. Se construyó un ingenio azucarero. Se impulsó la producción del petróleo hasta lograr exportarlo con el oleoducto Arica-Sicacica. Se transfirieron fondos de Comibol para todo este proceso que, si bien ayudó a esta tarea, descapitalizó a la empresa de la minería. Junto a estas medidas, se vivió el nacimiento de la Central Obrera Boliviana en abril de 1952, la creación de milicias mineras y campesinas, el cierre del Colegio Militar y la baja de más de 500 oficiales para reorganizar el ejército.